Buenas tardes de nuevo aquí en un webinar más, una conferencia más de la Semana de la Ciencia y Tecnología, como parte de la apertura de la sección estudiantil, la sesión número 3 y el Club de Electrónica de Automatización. En esta ocasión, el tema que nos van a presentar es HMIs de alto desempeño, y quien lo va a hacer es precisamente el ingeniero José Hernández Torres, que es egresado del SM Zacatenco. Actualmente también es miembro de ISA México Central, y nos va a explicar, nos va a dar una plática de lo que son las HMIs de alto desempeño, para que igual pues nos sea de mucha utilidad a todos los asistentes y podamos conocer un poquito más sobre estos temas. Los dejo con el ingeniero José. Adelante, Muchas José. gracias, ingeniero Alejandro. Gracias por la invitación. Aquí seguimos con la Semana de la Ciencia y Tecnología. Bueno, vamos a ocupar este ratito para hablar de lo que son las HMIs de alto desempeño. Eh, Nuestra agenda va a ser primero, nuestros objetivos es entender qué es un HMI, conocer la evolución de las HMI en la industria de procesos y conocer el estándar ISA 101, diseños de desplegados gráficos. Bueno, para empezar, la HMI, mejor conocida como interfaz humano-máquina o Human to Machine Interface, es básicamente la ventana entre el operador y el proceso. Es lo que nos va a indicar a nosotros como operadores qué es lo que está pasando con nuestro proceso, está funcionando bien, está funcionando mal, si hay alarmas, cuál es la tendencia de nuestro proceso. Vamos, es la manera en la que nosotros podemos visualizar todo el proceso. Bueno, normalmente tenemos diferentes arquitecturas, pero la arquitectura típica de cualquier sistema de control, pues tenemos la parte de sensores, actuadores, eh, instrumentación, toda la parte de válvulas de control y demás. Tenemos nuestros PLCs, controladores, tarjetas de entrada y salida. Y bueno, ya después vamos a la parte de las interfaces, hombre-máquina y bueno, todo nuestro sistema SCADA, sistema de control distribuido y bueno, lo demás que tengamos en nuestra planta. Vamos a ver un poquito acerca del desarrollo de las HMIs, cómo han ido evolucionando, desde dónde partieron, desde los años 30, 40, cuando comenzaron a surgir. Y bueno, aquí vemos una imagen de una HMI típica. Como se puede ver, hay muchísimos paneles, muchísimos indicadores, registradores de papel todavía, muchísimas alarmas. Se puede ver aquí en esta parte una alarma sonora. eh, Se pueden ver otras tantas al fondo. Se tiene un sinfín, ¿no?, de instrumentos para controlar una planta de proceso. Aquí vemos otra imagen que es un cuarto de control un poquito más reciente, pero también se puede ver que hay muchísimas personas aquí trabajando, muchísimos registros todavía en papel, muchísimos anunciadores, ¿no?, analógicos, que tal vez los hayan conocido, tal vez otros no, pero aquí también se puede ver, ¿no?, que ya hay algunas pantallas funcionando en este cuarto de control. Y bueno, aquí vemos igual un poquito más una vista panorámica de lo que es un cuarto de control o de lo que era. Vemos que hay muchísimos instrumentos, muchísimos controladores, muchísimos botones, accionadores, un sinfín, ¿no?, de elementos que eran necesarios para tener una, un panorama de lo que estaba pasando en nuestra planta de proceso. Un concepto que se tenía anteriormente es the big picture, que nosotros pudiéramos observar qué es lo que estaba pasando en nuestra planta de un solo vistazo, que el operador diera un vistazo y pudiera detectar alguna situación anormal, alguna alarma que se haya activado, ya sea por niveles altos, por niveles bajos, pudiera operar todo desde, bueno, una sola vista, ¿no? El tamaño de estos cuartos de control era muy complejo y todo iba en función del número de indicadores, registradores, controladores, los anunciadores de alarmas, los indicadores de temperatura, presión, flujo, botones, máquinas que tuviéramos. Y si se dan cuenta, se trataba de serigrafiar o de tener, pues,
una imagen de lo que era el proceso, ¿no? Aquí en esta parte podemos ver cómo se trataba de representar las bombas, los tanques, válvulas y todos esos equipos que teníamos en planta para que el operador se pudiera dar una idea de qué es lo que estaba pasando en el proceso. Bueno, y con el tiempo llega algo que se llama sistema de control distribuido. Eh, Simplemente era un sistema computarizado, o es un sistema computarizado, en donde las señales de proceso comenzaron a ser monitoreadas por un sistema, por una computadora, y los instrumentos físicos, anunciadores, paneles, fueron reemplazados por software. Era fácil de configurar las estrategias de control. Anteriormente se utilizaba controladores neumáticos y eléctricos, ahora era controladores eléctricos, donde las estrategias de control eran muy fácil de programar, a diferencia de los neumáticos. Se podría programar el comportamiento del sistema de una manera sencilla. Y bueno, las primeras implementaciones de los sistemas de control distribuido no tenían gráficas personalizadas. Los instrumentos y las lecturas se mostraban en pantallas en grupo, y en la parte inferior podemos ver cómo era una pantalla de un sistema de control distribuido en sus inicios. No teníamos más que valores, algunos gráficos un poco rústicos todavía, teníamos valores, y todo esto, toda la información que se representaba en la pantalla era muy racionalizada, porque una pantalla era carísima. Entonces, agregar otra pantalla a nuestro sistema, pues era algo que se trataba de evitar. Entonces, todo se racionalizaba de una manera muy prudente, ¿no? Después del tiempo, pues los sistemas de control distribuido evolucionan, permiten creación de gráficos personalizados, y ahora se podían construir imágenes tipo esquemáticos, ¿no? Que mostraban recipientes, tuberías, equipos, valores de proceso en vivo. Tenían paletas limitadas de colores hasta este momento. El color SMPTE, que bueno, este color se utilizaba en las pantallas. No sé si algunos recuerden que les tocó, que había en la televisión ciertos canales que no se veían, y se veían las bolitas grises, que era la interferencia, o unas barras, 7 barras de colores, y abajo una barra gris y una barra negra. Bueno, esos eran los colores que se tenían en ese tiempo en los sistemas de control distribuido. Se tenían elementos personalizables, se podía cambiar el color, el fondo, algunos valores podían cambiar de color dependiendo de su valor. Entonces se podía, bueno, personalizar un poco más, ¿no? Ahora la pantalla tenía nuevas funcionalidades de tendencias. Y bueno, poco a poco fue evolucionando el sistema de control distribuido, los sistemas computarizados, hasta llegar a lo que tenemos al día de hoy. Esta es la arquitectura típica de un sistema de control en una planta de procesos, ¿no? En la parte más baja tenemos toda nuestra instrumentación, válvulas, sensores, todo el instrumento de campo, nuestras tarjetas de entrada y salida, o módulos de entrada y salida. Tenemos nuestros módulos de control, y todo esto va hacia una red de control, llámese el protocolo de comunicación que sea, y esto va hacia las estaciones de operador. Bueno, comienza la problemática porque se perdió la imagen, ¿no? The Big Picture ahora era diferente. Ya no teníamos un cuarto de control grande donde podíamos ver todo de un vistazo. Se perdió eso. Ahora se decía que se veía el proceso a través de un picaporte, o a través de Gatehole View, que simplemente se podía ver una pequeña parte de todo el proceso con estas desplegados gráficos, ¿no? Como era más fácil agregar alarmas, agregar desplegados, agregar toda la información, bueno, la racionalización se perdió, y ahora agregaban un sinfín de alarmas, un sinfín de desplegados, pantallas, que en muchas ocasiones eran inservibles. Se abusó de esta funcionalidad. Y bueno, el cambio radical entre el modo, ¿no?, de operar una planta de proceso cambió de manera significativa. Bueno, se introducen ya los desplegados al sistema de control distribuido, desplegados muy sofisticados, pero ahora surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo presentar los desplegados gráficos? ¿Existe alguna guía, alguna directriz, algún estándar o norma a seguir?
Y lo más importante, estos desplegados se realizan de acuerdo al estado de ánimo del diseñador del sistema, y esto nos debe de quedar siempre bien claro. Los desplegados gráficos mal realizados y deficientes fomentan un mal funcionamiento o un funcionamiento operativo deficiente dentro de nuestra planta. Aquí vamos a ver algunos desplegados gráficos que eran muy comunes en la industria de proceso. Algunos todavía son muy comunes. Este es del 10 de diciembre del 2011, un reactor. Y si se dan cuenta, hay muchísima información, muchísimos datos, pero muy poca información de valor. Hay un sinfín de valores de temperatura, todo el perfil, tantas cosas, ¿no? Al inicio se pensaba que, bueno, los fondos negros era lo que más ayudaba, eh, y bueno, vamos a ver que en realidad no es así. Aquí vemos otro desplegado, en realidad este es pues es un DTI con valores ahí salpicados. La verdad es que para un operador no tiene información de valor en realidad, son simplemente valores que se pusieron, tiene muchísima información que bueno, en una situación anormal pues sería difícil, ¿no? Detectar cualquier anomalía, cualquier cambio, cualquier alarma activada. Vemos ahora aquí la HMI, ¿no? De una planta de generación de energía. Aquí se pusieron más elegantes y hicieron los equipos en 3D con sombras, animaciones, pero al igual que los ejemplos anteriores no tienen información de valor. Son simplemente datos que no nos proporcionan ningún tipo de información. Como se puede ver, se tienen diferentes colores, diferentes combinaciones, morado, amarillo, verde, rosa, muchos colores que, bueno, se abusa, ¿no? De las características que se tienen en la creación de desplegados. Aquí es un desplegado un poquito más moderno en una planta cervecera. Ya tenemos animaciones 3D, fondos renderizados, tenemos un montón de cosas, ¿no? Ya podemos incluso eh, hacer, ¿no? Tomar fotografías, ¿no? A nuestra planta de proceso y ponerlas en nuestros desplegados gráficos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la problemática, ¿no? De todos estos desplegados gráficos, qué es lo que está pasando. Bueno, las HMIs mal diseñadas son pobres y son factores de riesgo que contribuyen a accidentes graves. En un estudio realizado por Nova Chemicals, se llegó a la conclusión de que con una HMI tradicional, para detectar situaciones anormales antes de que se active una alarma, es más eficiente una HMI de alto desempeño. La tasa de éxito en el manejo de situaciones anormales se incrementó un 37% sobre las HMIs con diseño tradicional, y el tiempo para completar tareas en situaciones anormales se redujo significativamente un 41%. Como podemos ver, la HMI es una parte fundamental dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro sistema de control, y una HMI pobre y mal diseñada es un factor de riesgo. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la HMI de la refinería de Texas, del corporativo BP. La verdad es que la imagen no tiene muy buena resolución. Traté de arreglarlo un poquito para que se viera mejor. Pero lo que se puede ver es que tiene muchísimos valores en vivo, tiene poca información, muchos valores no son fáciles de distinguir, tiene fondos amarillos, fondos rojos, morados, tiene un sinfín de datos que no nos proporcionan una información de valor. Vamos a ver algunas deficiencias que tiene este HMI. Pues no tiene una vista general, no tiene tendencias, no tiene balance de materia, flujo de entrada y flujo de salida, están por separado. Eso es algo bien importante. Tienen colores y alarmas inconsistentes, no tiene un patrón específico, no tiene indicación de ciertas condiciones anormales. Básicamente es un dibujo con algunos segmentos salpicados, valores, es un DTI con valores vivos, ¿no? No es un HMI realizado para un buen desempeño.
Bueno, pues lamentablemente el 23 de marzo del 2005 hubo un siniestro en Texas, 15 trabajadores muertos, 180 heridos y daños severos en los equipos de refinería. ¿Qué pasó? Pues una nube de vapor de hidrocarburos se encendió y explotó violentamente sobre la unidad de proceso de isomerización, debido al desbordamiento del líquido y sobrellenado y sobrecalentamiento de un tanque de purga. ¿Cuál fue el problema? La OSHA. ¿Qué es la OSHA? Es la Oficina de Administración de Salud de los Estados Unidos, de Seguridad y Salud en los Estados Unidos. Bueno, identificó numerosas fallas técnicas de organización en la refinería dentro del corporativo BP. Todos estaban relacionados con el sistema de alarmas y algunos factores relacionados con el HMI. Hay muchísimos más ejemplos de accidentes que han ocurrido por HMIs mal diseñados, con un diseño muy pobre, pero este es uno de los más importantes, de los más relevantes en la refinería de Texas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el estándar ANSI-ISA 101.1-2015. Y esta imagen, bueno, me gustaría que se le llevaran que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una interfaz vale más que 1000 imágenes. ANSI ISA 101-2015 Human Machine Interface for Process Automation System se inició en octubre del 2008. En marzo del 2015, después de muchas revisiones, se aprobó y se publicó el documento en agosto del 2015. Su propósito es abordar la filosofía, diseño, implementación, operación y el mantenimiento de las HMIs para los sistemas de automatización en la industria de procesos a lo largo de todo su ciclo de vida. Ahorita vamos a ver cuál es ese ciclo de vida. Los objetivos generales del estándar son los siguientes. Orientar para diseñar, construir, operar y mantener una HMI, para lograr que el sistema de proceso sea más seguro y eficiente en cualquier condición operativa. Mejorar la capacidad del usuario, en este caso el operador, para detectar, diagnosticar y responder adecuadamente a situaciones anormales. Bueno, tiene diferente, este es el cuerpo del estándar. Tiene pues la parte introductoria, que es el alcance, referencias normativas, y bueno, como siempre, ¿no? Un glosario de términos y acrónimos. Tiene la parte de gestión del sistema HMI, que es el ciclo de vida, y habla de algunos otros temas como es la ingeniería de factores humanos, ergonomía, los estilos de desplegados, la interacción con el usuario, el desempeño, la capacitación. Es básicamente todo el ciclo de vida de la HMI, lo que cubre este estándar. Bueno, en ese estándar nos dice que va de lo general a lo particular. Tenemos unas consolas que son la parte de donde está nuestro operador en la planta de proceso. Tenemos aquí también la consola de una sola estación, un caso particular que también lo trata la norma. Tenemos aquí nuestras estaciones de trabajo. En este caso trabaja una estación multimonitor, aunque puede ser con un solo monitor. Tenemos aquí ahora los componentes de nuestra estación, nuestra pantalla, el monitor, nuestro mouse, teclado y algunos otros componentes más, ¿no? Y ahora va a las pantallas, ¿no? Nuestros desplegados, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Y finalmente muestra los símbolos gráficos que van a estar en nuestro desplegado para trabajar la operación de nuestra planta, ¿no? Bueno, nos habla acerca del ciclo de vida de un HMI y vemos que son muchísimos pasos para implementar una HMI. Primero, necesitamos tener una filosofía de la HMI. ¿Cuál es el objetivo de nuestro desplegado gráfico? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué queremos de ese desplegado gráfico? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cuántos desplegados va a haber? ¿En qué lugares se va a instalar? Nuestra guía de estilo. ¿Cómo nosotros vamos a construir ese desplegado gráfico? ¿Qué colores, qué símbolos, qué letras? Todo el diseño que se va
a aplicar en esos desplegados y otras herramientas, ¿no? Después vamos al diseño, el diseño de la consola, cómo va a estar, cuántos monitores va a tener un operador, eh, cuáles pantallas van a estar a su cargo, diferentes sistemas de diseño de los cuartos de control. Viene ahora, perdón, el diseño del HMI, cuáles van a ser los usuarios, las tareas, los requisitos, las funcionalidades, el diseño de la pantalla. Después viene la parte de implementación, implementar las pantallas, las consolas, hacer pruebas, el entrenamiento, que es una parte muy importante, el comisionamiento, bueno, que en este caso el comisionamiento son las pruebas, validaciones, ver si la pantalla funciona y responde adecuadamente ante ciertas condiciones normales y anormales del proceso, la validación, y ahora sí vamos a la parte de operación, el servicio, el mantenimiento y el decomisionamiento, que es simplemente sacarlo de servicio a la pantalla. Y nos dice que el proceso de trabajo continuo debe de ser un management of change, que es el administración del cambio, auditorías y validaciones. Que no porque ya tengamos nuestras pantallas o nuestros desplegados funcionando quiere decir que no tienen mejoras. Se debe de estar validando, se debe de estar auditando y se debe de hacer una buena administración de todos los cambios que se les vayan a hacer a nuestras pantallas. Ok, y ahora vamos a ver cuán importante es que los datos no precisamente son información. Y bueno, quisiera lanzar aquí una pregunta a las personas que están viendo esta conferencia. ¿El gato está enfermo? Pongan ahí en el chat si el gato está enfermo o no está enfermo. A ver, damos un poco de tiempo para que digan si el gato está enfermo o no está enfermo. Yo la verdad no sé por qué no puedo ver el chat. Le pediré al ingeniero Alejandro que me ayude a ver qué dicen los participantes. Ok, Si es que el gato está enfermo dice o que no. no, Dicen que no, dicen que no, no, dicen que no está enfermo, dicen que no. ¿Y cómo saben? dice que está enojado. Está enojado. En realidad es muy subjetivo, ¿no? Podría decir yo que el gato está enfermo, que está enojado, que está triste, que está feliz. Aquí tenemos algunos valores de los exámenes de sangre que se le hicieron para el gato. Y bueno, yo la verdad no soy médico y conozco muy poco de estos valores. Si me dijeran, yo no podría saber si el gato está enfermo o no está enfermo. Bueno, ahora con esta columna de rango, bueno, yo puedo decir que el HCT está en un valor dentro del promedio. El rango es de 24 a 45, está bien. Y todos los valores pues se encuentran, ¿no? Ya dentro del rango, ¿no? Ya puedo visualizar un poco mejor si el gato está enfermo o no. Aún así, me tardo un poco en identificar si los valores, ¿no? Están dentro del parámetro normal. Ahora con esto, pues es fácil, ¿no? Se puede identificar algún valor anormal de una manera sencilla y de un solo vistazo. Si nosotros tuviéramos algún nivel bajo, pues de inmediato lo detectamos, vemos cuál es ese nivel bajo y buscamos la manera de solucionarlo. Este es un claro ejemplo de que los datos no precisamente son información. Es lo que les mencionaba, ¿no? Los datos no necesariamente son información. Lamentablemente, la mayoría de los desplegados gráficos se diseñan de esta manera. Muchos tienen la idea de que entre más datos, más información. Eso no es cierto. Ponen muchos datos, datos con información no importante ni relevante, mala presentación en los datos. El operador tiene una carga de trabajo mental para descifrar la información importante. Bueno, no sé si ustedes sabían que nuestro cerebro tarda más en procesar una imagen 3D que una imagen 2D. Es curioso, ¿no? Porque pues nuestro mundo es tridimensional, pero nuestro cerebro tarda más en procesarla. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando van a ver una película al cine en 3D, salen y se sienten como que aturdidos o agobiados. Bueno, eso es por toda la carga de trabajo mental que le dimos a nuestro cerebro.
Bueno, lo mismo pasa con los desplegados. Muchos quieren poner animaciones 3D y tantas cosas que lo único que hacen es que sobrecargan mentalmente a los operadores. Si se le echa un vistazo al desplegado, no se puede captar rápidamente lo que está pasando. Se tiene que detener un operador en buscar valores anormales para ver qué es lo que está pasando. Y ese no es el objetivo de un HMI. Ahora entramos un poquito más a lo que es una representación, ¿no? La misma columna que tenemos en la parte derecha, ahora se está representando siguiendo el estándar 101. Vemos en la parte izquierda que, bueno, ya tenemos un buen perfil, se podría decir. El segundo dice, sí, este es un buen perfil de temperatura. El tercero nos da más un panorama de cómo está nuestra columna de destilación. Vemos que está muy frío en la parte inferior, muy caliente en la parte superior. Y si agregamos valores absolutos, bueno, ya podemos ver que está muy frío en la parte inferior y muy caliente en la parte superior. Cambia, ¿no? La manera en la que vemos los desplegados. En esta parte vemos en la parte derecha un HMI típico, convencional, que tiene muchos datos pero muy poca información. Y todo eso se reduce al que está en la parte izquierda. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre uno y el otro? Incluso el de la parte derecha tiene valores innecesarios, cosas que no nos sirven y solamente sobrecargan al operador de información. La parte izquierda muestra los valores que son relevantes para nuestro proceso, qué es lo que necesitamos saber, y sobre todo le da un aspecto de no forzamos a nuestra vista ni a nuestro cerebro para procesar tantos datos ni tantas imágenes. Los datos son información que debe ser útil para los operadores del sistema. Y algo bien importante es que nosotros somos seres analógicos. El mundo en el que vivimos es un mundo analógico. Lamentablemente, pues, con la revolución digital, pues se ha cambiado mucho esto. Sin embargo, nosotros podemos detectar valores de un vistazo en un mundo analógico. El ejemplo más claro es el velocímetro del auto, ¿no? A pesar de que la pantalla es digital ahora de los automóviles, siguen poniendo el mismo estilo de un velocímetro analógico. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros ver de un vistazo a qué velocidad estamos. Lo mismo pasa con los desplegados. Aquí podemos ver diferentes valores de manera analógica. Y yo estoy seguro de que un vistazo ustedes ya se dieron cuenta cuál es el que está más bajo, cuál es el que está más alto, cuál está en una condición ya de alarma, sin siquiera hacer tanto esfuerzo, tanto trabajo mental. A diferencia que si todos estos valores estuvieran en números nada más, pues costaría más trabajo identificar cuál está en el valor mínimo, cuál está en el valor máximo, cuál está fuera del rango normal. Se hace un trabajo mental más si estuviera, bueno, de una manera digital. Aquí tenemos algunos botones adicionales, pero básicamente esta es pues la esencia, ¿no? De que todos nosotros trabajamos en un mundo analógico. Si se dan cuenta aquí lo mismo que lo analógico es poderoso para los seres humanos. Se dan cuenta aquí tenemos tres valores diferentes. Podemos identificar claramente cuál es el más alto, cuál es el más bajo y cuál es el que está en medio. Tenemos aquí una indicación de la variabilidad en la última hora. Podemos agregar el valor actual mostrado y no hay problema, pero ya tenemos un panorama, ¿no? Primero, toda la representación analógica nos da un panorama. Ya si detectamos alguna situación anormal, pues vamos al valor, pero ya no tenemos que estar buscando entre tantos datos para detectar cuál es el máximo, el mínimo, el que está en medio, el que está fuera de condiciones normales. Las tendencias. Hay cosas que las tendencias solamente pueden representar, datos que solo las tendencias pueden mostrar. Si se dan cuenta, las tendencias son muy importantes para conocer cómo se comporta nuestro proceso. Y aquí tenemos algunas tendencias
que nos dicen mucho, ¿no? En las últimas 2 horas todas, que a lo mejor en los 30 minutos llegó en esta parte se llegó a un estado de alarma, tal vez a los 45 minutos tuvimos un nivel muy bajo, pero en general la mayor parte del tiempo estuvimos en condiciones normales. En esta gráfica de la parte izquierda nos dice que básicamente estuvimos todo el tiempo en un rango aceptable. En la gráfica del medio nos dice la tendencia que tuvimos, pues mucha oscilación, ¿no? Nuestro sistema que a la hora, que durante la primera hora estuvimos debajo de la condición normal del proceso, a la hora regresamos, sin embargo, aproximadamente a la hora con 50, volvimos a regresar a una condición baja del proceso, a lo mejor a las hora con 10, volvimos a regresar, ¿no? A una condición normal. Hay datos que solamente las tendencias nos van a ayudar a identificar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se representan estas tendencias? Bueno, aquí están algunos ejemplos de tendencia que deben de tener autorrangos propios, deben de estar dentro de los límites normales, ¿no? Si se dan cuenta, también leer estas tendencias es muy fácil, es muy amigable para nuestra vista, para el operador. No sobrecargamos nuestra mente de toda la información y ahora ya podemos ver, ¿no? Qué es lo que en la parte inferior, cuáles son los valores actuales, pero simplemente por la tendencia podemos ver de un vistazo qué es lo que está pasando. A lo mejor podemos ver en esta parte el, el fluido de fondos, qué es lo que está pasando, nos vamos para la parte inferior y bueno, ahora ya vemos cuál es nuestra variable de proceso. Vemos que está en una situación normal o tal vez, no sé, en la alimentación, ¿no? Vemos que está fuera, ¿no? Del límite normal, que es esta línea discontinua. Bueno, ahora vamos a la parte inferior a ver cuál es el valor que tiene actualmente, pero con una tendencia podemos ver de un vistazo qué es lo que está pasando con nuestro proceso. No necesitamos tardarnos tanto. Si tuviéramos simplemente toda la parte de abajo, que es lo que se hace comúnmente, bueno, nos tardaríamos muchísimo tiempo en detectar alguna situación anormal. Otras recomendaciones. Bueno, no hay que ponerse elegante ni dibujar detalles en equipos, sombras, diseños 3D como los que les mostraba en el HMI de la planta cervecera de Malta. No hay que ponerse tan elegantes, ¿no? En dibujar tanto. Aquí podemos ver lo mismo de una manera más sencilla, una manera mejor representada, y una recomendación es que evitemos los objetos 3D. Como les decía, son más difíciles de procesar para nuestro cerebro y más en una condición de estrés es difícil, ¿no? Representación de nivel en los recipientes. En la parte, esta es una representación típica en los desplegados gráficos de algún recipiente, de algún tanque, de lo que sea, de algún contenedor. Y bueno, normalmente es una representación muy pobre, ¿no? No nos dice nada. Ni siquiera sé en qué valor está. No me dice un porcentaje, no tengo, sé que está arriba de la mitad y se acabó. No sé más. Después tengo una mejor indicación. En esta parte ya tengo niveles, aquí tengo un nivel alto, una indicación alta. Aquí tengo una indicación baja ya, pero sigue sin darme mucha información. Y ahora que tengo aquí, bueno, tengo una indicación con tendencia y aquí podría agregar un valor de la variable de proceso y ya tengo un desplegado de un equipo de una manera eficiente que me da información útil. ¿Para qué la tendencia en estos tanques? Bueno, yo conozco cuál ha sido el comportamiento dentro de las 2, 3 horas, a lo mejor una hora, a lo mejor dentro del día en este tanque de almacenamiento. Se dan cuenta, cambia mucho, ¿no? La manera en la que se representa normalmente y cómo debe de ser optimizado. Aquí vemos la representación de un lazo de control sin distracciones. Se dan cuenta, tenemos la representación del tanque de una manera
No es la mejor, pero es una manera aceptable. Tenemos representación de válvulas con sus estados, su porcentaje de apertura, y tenemos nuestros valores más relevantes de nuestro proceso, y podemos de un vistazo ver qué es lo que está pasando. Nos da otra recomendación que nos dice: los números simples de porcentaje de salida pueden ser más efectivos que escalas muy pequeñitas. Aquí nos dice que debemos evitar estos tipos de escalas en equipos pequeños, a lo mejor posicionadores, válvulas, algún tipo de compuertas o dampers, para evitar, ¿no?, sobrecargar. El tiempo que nosotros tardamos en identificar si está al 100, al 75, al 80% de apertura, mejor lo vemos en un valor vivo. Pero si se dan cuenta, nada más tenemos 5 valores vivos en total en este desplegado que podemos leer sin ningún problema. Bueno, el color. El color es una parte muy importante dentro de nuestra percepción. El color es lo primero que procesa nuestra mente y, bueno, es algo que influye mucho en la manera en que nosotros percibimos todas las imágenes. Yo les mencionaba al principio que antes muchos decían, ¿no?, que el color negro es un fondo neutro que ayuda en la visualización, que no es cansado para nuestra vista y demás, ¿no? Bueno, pues estudios han demostrado que en realidad es un gris, el color neutro por excelencia, un gris 3. Aquí tenemos el código RGB para el gris número 3, o un gris 4. Cualquiera de los dos puede ser una buena opción. Y aquí vemos cuál es el gris 3 y aquí el gris 4. Cualquiera de los dos puede ser una buena opción y funciona muy bien con otras selecciones de color, funciona con negros, incluso con blancos. El fondo gris tiene una interferencia mínima con otras opciones de color. Entonces los colores neutros por excelencia es el gris y no el negro o el blanco, como muchos lo afirman, ¿no? Las líneas deben de ser en un color gris, oscuro o negro. El grosor de la línea, nunca el color, se utiliza para diferenciar su significado. Podría ser un ejemplo: 3 píxeles para líneas principales y 1 píxel para líneas secundarias. No debe de haber más de 2 o 3 tipos de líneas. Por ejemplo, debe de haber un sólido, un punteado y un discontinuo. Y debe de ser un número similar de grosores de línea. No debemos de sobrecargar, aunque tengo 10 estilos de línea y 20 grosores distintos. Los recipientes y equipos deben de ser en 2 dimensiones, nunca ponerlos en 3D. El interior debe de ser un sombreado uniforme, nada de que yo quiero ponerle sombras, detalles, delineados. No, debe de tener el mismo color del fondo, debe de estar delineado con una línea delgada de color negro o un gris oscuro. Se debe de mostrar su forma representativa sin mucho detalle. El tamaño debe de ser relativo a su importancia dentro del proceso y, cuando sea práctico, dentro de su tamaño físico. Y no debe de existir una animación asociada con sus partes internas. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí también tenemos representación de estados. Normalmente nos han dicho que en operación es verde y que en paro es rojo. Y toda la vida nosotros hemos creído que es así. Bueno, en un desplegado de alto desempeño nos dice esta normativa que para parada debe de ser un color oscuro y para un equipo operando debe de ser un color claro o sin relleno. Las bombas o equipos sin detección de indicación de operación tienen un relleno que coincide con el fondo. Los colores brillantes y saturados se utilizan solamente para indicar situaciones anormales. Entonces, deberíamos de evitar ya ese rojo, ese verde, ese amarillo. Algunos ponen hasta violeta para condiciones de estados dentro de nuestros equipos discretos. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Si se dan cuenta, este es en un tanque, es un desplegado típico. Y vamos a ver cómo cambia utilizando el estándar. ¿Se dan cuenta cuánta diferencia hay entre uno y otro? Incluso el segundo se ve más bonito a la vista, muchísimo más agradable,
y sin sobrecargar toda la información. Bueno, el estándar también nos habla acerca de jerarquías de esquemáticos. El nivel 1 debe de ser la vista general del área de proceso. El nivel 2 debe de ser desplegados de control de unidades de proceso. El 3 ya llegamos a detalle. Y el nivel 4 son desplegados de soporte y diagnóstico de la unidad. A lo mejor qué hacer en un caso de alarma, cómo entrar en modo manual el sistema, cómo iniciarlo, cómo arrancarlo, debe de ser ese nuestro último nivel. Una jerarquía adecuada pues va a reducir el número de pantallas, va a evitar que pongamos desplegados innecesarios y pues también va a evitar, ¿no?, que los gráficos diseñados a partir de los DTIs se utilicen, porque utilizar un gráfico a partir de un DTI pues no nos va a poder ayudar para tener esta jerarquía. Vamos a ver aquí un ejemplo. Este es un desplegado con una vista general. Tenemos el reactor, tenemos los KPIs o los indicadores de desempeño, tenemos el segundo reactor, tenemos aquí los sopladores, tenemos aquí toda la alimentación del sistema y los sistemas auxiliares. Se dan cuenta en la parte inferior derecha. Tenemos aquí diferentes botones que nos van a llevar a unas vistas más detalladas de todo nuestro equipo. Tenemos otro ejemplo de una vista general. Se dan cuenta, tenemos lo necesario para poder trabajar con nuestra vista general del proceso. Ahora tenemos ya el nivel 2, que aquí tenemos el reactor, y ahora podemos entrar más a detalle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el reactor? Todas las tendencias, valores, alimentaciones. Si se dan cuenta en esta parte, tenemos nuestra bomba que está operando, nuestras válvulas que están abiertas, a qué porcentaje están. Aquí tenemos otra válvula que también está abierta, qué porcentaje, lo mismo con estas válvulas. Y se dan cuenta, yo lo puedo identificar de una manera muy rápida. Aquí tenemos nuestros valores, puedo decir que todos están en condiciones normales, lo mismo con los valores de entrada. Tenemos tendencia de temperatura en las últimas 2 horas, la tendencia de nuestro aditivo 1, la tendencia de nuestro aditivo 2, toda la alimentación principal, nuestro venteo. Entonces tenemos todos los detalles necesarios para poder saber cómo es el estado de nuestro equipo. Aquí nos damos cuenta igual, otro estilo, ¿no?, de cómo se podría utilizar. Exactamente lo mismo, tenemos valores, tendencias, estados, ¿no?, de nuestros equipos. Esta bomba está parada, también esta está parada. Válvulas cerradas como esta, o válvulas abiertas, ¿no?, como estas dos y con su porcentaje de apertura. El venteo está cerrado, entonces podemos ver de una manera muy fácil y muy rápida nuestro estado de la planta sin tanto esfuerzo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la unidad de proceso. Tenemos nuestros valores, tenemos dos valores, muchos valores que están en cero, muchos valores que están en condiciones normales. Y bueno, ahora podemos ir adentrándonos un poco más al proceso. Tenemos ahora ya nuestro, nuestra parte de alimentación un poquito más detallada y se dan cuenta exactamente lo mismo. Tenemos gráficas, tendencias, barras de nuestros valores normales y es fácil identificar. Aquí ya tenemos un poquito más de texto a lo mejor que nos da información de valor de nuestro proceso. Bueno, aquí tenemos algunos detalles, ¿no?, de la unidad de proceso. Podemos entrar un poquito más a tendencias. Aquí tenemos la temperatura y ya podemos observar un poco más cómo se ha comportado. Se dan cuenta, poco a poco nos vamos adentrando más al proceso. Y bueno, la verdad es que creo que se nos terminó el tiempo. Son 8 para las 4. Entonces, falta muy poquito de la presentación, pero bueno, no sé cómo Sigue, vayamos. Jesús, José, no sé cuántos te faltan todavía. Y sí falta un poquito.
Bien. Yo creo que como unos 20 minutos. Sí, ahorita le avisamos a Stacy. Ok. Bueno, vamos a irnos súper rápido. Bueno, son 7 pasos para crear una HMI de alto desempeño. Aquí son todos los pasos, vamos a platicarlos rápido. Como ya les decía, la filosofía de guía y estilo. La filosofía incluye información sobre las prácticas de las consolas y el cuarto de control. Como les decía, eh, aquí el propósito y las funciones. Diseñar el diseño de los desplegados, la jerarquía, cómo va a ser la navegación entre los desplegados. Todo lo que son prácticamente todas las bases para que nosotros podamos crear nuestros desplegados. También viene la guía de estilo del sistema de control distribuido. Vienen todas las métodos, prácticas, características específicas, el proceso de trabajo, lista de abreviaciones, definiciones, todo lo que vamos a utilizar, funcionalidad de alarma, eh, normas de referencia, conceptos, términos, definiciones, acrónimos, metodologías, todo lo que vamos a, se podría decir que es nuestras bases para hacer todo el desplegado gráfico. Bueno, se tiene que evaluar y comparar los desplegados existentes con la filosofía del HMI, si es que están cumpliendo con los criterios, si no están cumpliendo con los criterios, qué información de HMI tienen en condiciones normales, qué información tienen las HMIs en condiciones anormales de proceso, si existe algún tipo de interrupción, distracción, qué tareas del operador durante las condiciones anormales o molestas pueden distraerlo, si el HMI cumple con las buenas prácticas, si se han administrado adecuadamente las alarmas, que bueno, ese es otro tema muy aparte, pero que también entra en este proceso de desplegado. Determinar los objetivos de desempeño y metas para el control de procesos. Quiero seguridad, eficiencia, costo, toda la parte del medio ambiente, la calidad, la vida útil de nuestro equipo, los diferentes modos operativos que voy a tener, el arranque, todas las materias primas que voy a tener, si voy a tener proceso batch, proceso continuo, recetas. Todo esto se debe de determinar, ¿no? Con el HMI. Se deben de realizar algunos análisis para determinar las manipulaciones de control necesarias. Se deben de tener, evaluar la información, los controles, operaciones, toda la comunicación, cuáles lazos se pueden manipular, toda la activación de monitoreo, algunos esquemas de control avanzados, qué programación se va a utilizar, se deben de hacer pruebas, toda la interacción de unos objetos con otro se debe de evaluar mucho. Debe de diseñar y generar gráficos de alto desempeño, utilizando los principios de la filosofía. Como les decía, la filosofía es nuestra base, de acuerdo a la guía de estilo, que es lo que les mencionaba. Tal vez el estándar recomienda muchas cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a definir una guía de estilo. Tal vez nosotros definimos utilizar el gris 3 para todos nuestros fondos. E ir de la vista general, como debe de ser, hacia lo particular. Y dividirlo en 4 jerarquías para llegar a nuestro equipo final, ¿no? Utilizar el estado de las bombas y tal vez para tendencias vamos a utilizar un azul. Para alarmas vamos a utilizar 4 colores. Para funciones lógicas de control vamos a utilizar el color naranja. Para botones vamos a utilizar un gris 6, por decir. Todo eso se debe de incluir en la guía de estilo y todos los desplegados que se hagan deben de cumplir con esa guía de estilo. Se debe de instalar, comisionar y brindar entrenamiento sobre la nueva HMI. El entrenamiento es algo bien importante porque muchas veces, muchas plantas de proceso, pues piensan, ¿no? Que el operador va a aprender, y sí va a aprender, pero se va a tardar muchísimo más aprendiendo por sí solo que darle un buen entrenamiento. Instalar, comisionar es una parte importante dentro de del ciclo de vida de la HMI. Se deben de hacer encuestas a operadores
cómo es que está funcionando esa HMI, es toda la parte de auditoría. Ellos son los que más conocen el sistema porque ellos están ahí 8 horas diarias, incluso hasta más. Con el sistema ellos lo conocen a la perfección. Entonces ellos son los que nos pueden decir cuáles son las áreas de oportunidad para, bueno, las HMIs. Y bueno, normalmente un estándar nos dice qué es lo que debemos de hacer y difícilmente nos dice cómo lo debemos de hacer. Para eso se publicó un reporte técnico, el ISATER Technical Report, que se publicó en 2019. Tiene bien poquito que se publicó este reporte técnico. Y nos habla un poquito más de cómo se debe de aplicar ese estándar. Este es un ejemplo de cómo se actualizó todos estos desplegados a desplegados utilizando el estándar y que ahora son HMIs de alto desempeño. ¿Se dan cuenta de cuál es la diferencia entre uno y otro? Creo que es abismal, ¿no? Aquí nos muestra tendencia, lo que le decía la guía de estilo, ¿no? En este caso están utilizando aquí en esta parte, en esta gráfica, están poniendo diferentes valores, ¿no? Pero están utilizando diferentes colores para representar esos valores, que es lo que decía, que es la guía de estilo. Aquí tenemos las alarmas, ellos utilizan amarillo y naranja para alarmas. Pueden utilizar rojo también. Se dan cuenta, aquí siguen toda la parte de que vivimos en un mundo analógico. Y de un vistazo, yo creo que pudieron identificar que aquí había un valor anormal. Aquí hay otro valor anormal. Si nosotros regresáramos a estos desplegados, además de que están muy chiquitos, yo creo que sería difícil identificar situaciones anormales, específicamente en este, que es el que corresponde al que les acabo de mostrar. No se puede detectar un valor anormal a simple vista. Entonces se dan cuenta qué gran cambio es utilizar este estándar. Vamos aquí con lo mismo. Y yo creo que ya se dieron cuenta que hay 3 alarmas, todas las tendencias. Aquí se dan cuenta, utilizan diferentes colores para utilizar la misma gráfica. Sin embargo, sigue siendo amigable para nuestra vista, para procesar toda la información. Aquí tenemos otra alarma, todas las tendencias, este valor está en 0, este también, fácil de identificar, este también, y todo se hace desde un solo vistazo. No necesito tanto tiempo para procesar toda la información que tengo yo en el desplegado. Lo mismo pasa, ¿no? Gráfico con situaciones anormales. Aquí tengo todas mis tendencias, diferentes colores, diferentes variables, pero sigue siendo fácil de leer, ¿no? Aquí tengo todos mis valores anormales. Este ya es una vista un poco más detallada. Aquí ya tengo alguna información relevante. Aquí me dice que tengo una presión constante. Entonces ya es muchísimo más sencillo utilizar este estándar, saber qué es lo que está pasando con nuestro proceso. Tenemos un poco de información, pero ya es más digerible, ¿no? Para toda nuestra, eh, para la vista, ¿no? Del operador y sobre todo para actuar. Bueno, y esta última parte me fui prácticamente corriendo por cuestión del tiempo. Y aquí son algunas referencias que tenemos al día de hoy para desarrollar desplegados gráficos de alto desempeño. Está el estándar ISA 101. Para las personas que ya tienen activa su membresía, lo pueden ver en línea, totalmente gratis. También pueden ver el TR 101.02 que se publicó en 2019, que es sobre la usabilidad y el desempeño de los HMIs. Y también está el libro High Performance HMI Handbook, que se publicó también por la ISA, que es una guía que nos habla un poquito más acerca de toda la parte de los HMIs de alto desempeño, todos los desplegados gráficos. Entonces, bueno,
Por mi parte sería todo. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, comentarios. Es tiempo de que las pongan ahí en la sección de preguntas para que podamos tratar de contestar todas las que nos sean posibles. Sí, mira, aquí hay una pregunta y menciona, bueno, sí, actualmente en la industria ya es un estándar tenerlo en verde arranque y rojo paro. ¿A qué se debe esto? ¿O el estándar ISA considera que debería adaptarse con los colores verde y rojo? En realidad no es un estándar. No está escrito en ningún lado que el rojo y el verde sea para eso. Se ha adoptado como una práctica. Colores físicos, por ejemplo, elementos físicos como botones, anunciadores físicos se utilizan y sí, son útiles, pero viéndolo desde el punto de vista de desplegados gráficos, utilizar esos colores de una manera irracional y sobre todo, por ejemplo, en un desplegado que tiene 30 estados discretos, identificar todo eso va a sobresaturar al operador. Se hicieron estudios acerca de esto y por eso se llegó a la conclusión de que un color claro para un equipo que está funcionando y un color oscuro para un equipo que no está funcionando. Son más fáciles de identificar. Dice, no pusieron otra. Ya no pusieron más preguntas. Ok, Creo que se espantaron, Josué. yo creo que no sé, pero bueno, aquí de cualquier manera están mis datos. Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que tengan, eh, con toda confianza pueden acercarse acerca de cómo se debe de implementar, ¿no? Toda la parte de las HMIs de alto desempeño. Principalmente esto es enfocado a la industria de procesos, eh, toda la parte de refinerías, industria de papel, tratamiento de agua, pero es muy útil, ¿no? Para las personas que diseñan HMIs para manufactura, muchas de las prácticas que están aquí se pueden aplicar sin ningún problema. Sí, sí les gustó en la presentación. De hecho, aquí ya ves que los corazoncitos se convierten en aplausos. Y Ay, es que no los puedo ver, no sé por qué. bueno, todos aquí vemos los corazoncitos que se están convirtiendo en aplausos y van bastantes aplausos de que les agradó la presentación. Entonces, de cualquier forma, pues van a poder revisarla de nuevo si algún detalle tienen. Y también, pues están los datos del ingeniero Josué eh, para alguna duda, algún comentario, alguna consulta, pues igual se pueden acercar a él para que les dé algún comentario. Aquí comentan que muchas gracias, que muy buena presentación. Esto es lo que define hacer un trabajo con calidad. Entonces, pues sí les agrado. Y siguen avanzando, siguen aumentando los corazoncitos. Pues muchas gracias. Pues Gracias. igual que a nuestros demás conferencistas, pues obviamente le entregamos un detalle a Josué. Y cito textualmente, dice la Sociedad Internacional de Automatización, ISA Sección México AC, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a Ingeniero José Hernández Torres por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia HMI de Alto Desempeño en la Industria de Procesos, Ecatepec de Morelos a 12 de noviembre de 2020. Firman Ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México, Ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECIT número 3, Ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, Advisor de ISA CECIT 3 Ingeniero José Alejandro Río Cerón, Advisor de ISA CECIT 3 y la señorita Litsi Hernández Orduña, presidenta de ISA CECIT 3 Entonces, este reconocimiento se lo vamos a hacer llegar a Josué vía correo para como parte del agradecimiento y reconocimiento del tema que nos mostró en este momento y que son temas de mucho interés que muchas veces
el que los podamos tener a la mano, al alcance y que los podamos, que podamos conocer todo este equipo y todos estos conceptos que nos están presentando nuestros conferencistas, es muy difícil. Entonces, pues sí esperamos que sean de mucha utilidad, que lo puedan aprovechar, que les genere inquietudes para que también empiecen a investigar un poquito más sobre todos estos temas. Y les agradecemos su asistencia y participación en este webinar de HMI de alto desempeño en la industria de procesos que nos impartió el ingeniero Josué Hernández Torres. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Josué, por tu participación y por tu conferencia. Al contrario, gracias por la invitación y pues aquí seguimos cualquier cosa. Y lo seguimos invitando al ciclo de conferencias que tenemos preparado durante toda esta semana y pues estamos a unos minutos de comenzar con la siguiente conferencia. Entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.